Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo andan chicos? Vamos a resolver en el video de hoy todo un final completo de matemática, de análisis matemático, quiero decir. El primer punto dice sea G definido de reales en A0 más infinito, una función con derivada continua tal que g de 1 vale 3 y la derivada primera evaluada en 1 vale un cuarto. El valor de k que pertenece a los reales para que esta función sea continua en x igual 1 es. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las condiciones de continuidad sabemos que tiene que existir el límite cuando x tiende a 1, por lo tanto tienen que existir los límites laterales y los límites laterales tienen que valer lo mismo entre sí. Tiene que existir la imagen de 1 y la imagen de 1 tiene que valer lo mismo que el límite y si se cumple todas estas tres condiciones, la función es continua. Entonces, en ese punto, ¿no? Entonces, vamos a determinar en primera instancia la imagen de 1. Vamos a hacer f de 1, para lo cual vamos a reemplazar acá en esta rama de la función donde está incluido el 1. Hacemos 2 por 1, 2, 2 menos 1 nos da 1. Ahí tenemos la imagen. Ahora vamos a calcular los límites laterales. Vamos a empezar con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por la derecha también lo vamos a estudiar en esta rama porque en esta rama están incluidos los valores más grandes que 1. Entonces quedaría 2x menos 1. Si evaluamos el límite, queda 2 por 1, 2, menos 1, 1. Hasta ahí está coincidiendo. Vamos ahora nosotros a plantear el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta rama de la función. Y ahí vamos a tener que buscar ese valor de k para que este límite me dé como resultado 1. Si este límite lateral me da 1, los límites laterales valen lo mismo y a su vez valen lo mismo que la imagen y de esa forma la función sería continua. Entonces planteamos por izquierda. Por izquierda lo estudiamos en esta rama, queda el valor k por g de x elevado al cuadrado, acá paréntesis, menos 4 sobre x menos 1. Fíjense qué pasa. Si nosotros evaluamos el límite en 1, acá, g de x, ¿cuánto valdría? Y bueno, g de 1, ¿no? Porque estamos evaluando en 1, tendríamos que reemplazar a todas las x de la función g por 1, pero acá el enunciado ya me dice que g de 1 vale 2. Entonces, si yo acá reemplazo por 2, 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, por toda la cantidad 0, me quedaría 0 en el numerador. Y si reemplazó por 1, 1 menos 1, 0, fíjense que está indeterminado. Lo que vamos a hacer para salvar esta indeterminación, 0 sobre 0, es aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Vamos a derivar al numerador y vamos a derivar al denominador. Quedaría entonces el límite cuando x tiende a 1 por izquierda d. Si nosotros derivamos acá, bueno, una constante por todo lo que derivemos acá va a quedar esa constante multiplicando. Acá cuando derivamos a g de x, ¿sí? Como tenemos que hacer regla de la cadena, o sea, el 2 va a bajar multiplicando, quedaría, vamos a poner así, 2 por g de x, quedaría la 1, ¿no? Por g de x derivado, y eso lo vamos a representar así. Ojo, esto quiere decir elevado a la 1. Lo voy a sacar para no confundir con este prima que quiere decir derivado, ¿no? Y bueno, la derivada de menos 4 vale 0, así que ahí por ese lado me olvido. Acá, dividido la derivada de x menos 1 que vale 1. Y todo este límite, ¿cuánto tiene que valer este límite para que la función sea continua? Y bueno, tiene que valer 1, dijimos, ¿no? Entonces ya podemos, si queremos, igualar a 1. Entonces, volvemos a evaluar el límite en 1. ¿Cuánto vale g de 1? G de 1 dijimos que vale 2, entonces quedaría k, al evaluar, ¿no? 2 por 2, g' de 1, g' de 1 también me lo da el enunciado, g' de 1 vale un cuarto, o sea que acá podemos reemplazar por un cuarto. Y bueno, dividido por 1 no es necesario, y llegamos hasta esta expresión. Fíjense que 2 por 2 es 4, se puede simplificar con este 4, me queda en última instancia que k vale 1. Si k vale 1, ahí constatamos con la respuesta, si k vale 1, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda vale 1, el límite cuando x tiende a 1 por derecha vale 1 y la imagen de 1 vale 1, la función es continua en x igual 1. Bueno, vamos con el siguiente punto.
Bueno, punto 2 de series geométricas, sabiendo que esta sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito nos da 4 tercios, indicar el valor de k. Fíjense que ya sabemos que la serie es convergente, porque ya me lo está indicando acá el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear lo siguiente, presten atención lo que voy a hacer. Si desde n igual 0 a infinito, voy a escribir yo, que es la fórmula que tenemos, ¿no? Para las series geométricas. A por la razón elevado a la n, bueno, ¿cuánto va a valer esto? Y bueno, va a ser igual a A sobre 1 menos R, ¿sí? Pero esto es lo que va a valer la suma trabajando desde n igual 0. Sin embargo, acá me dicen que cuánto tiene que valer k para que desde n igual 1 me dé 4 tercios. Entonces yo lo que voy a calcular primero es A sub 0. A sub 0 va a surgir de reemplazar a la n por 0. Entonces quedaría k sobre 7 elevado a la 0 y eso vale 1. Entonces, como yo la sumatoria la voy a hacer desde n igual 0 y no desde n igual 1, tendría que a 4 tercios, ¿sí?, sumarle este 1. Entonces, para mí quedaría la sumatoria desde n igual 0 al infinito de k sobre 7 elevado a la n igual, si le sumamos un entero, quedaría 7 tercios, ¿sí? Y a partir de ahora sí voy a aplicar la fórmula en donde el valor de A es el número que estaría multiplicando ahí, sería 1, y la razón es k sobre 7. Entonces, me quedaría, en lugar de A, 1 sobre 1 menos la razón, 1 sobre k sobre 7. Y esto para mí tiene que valer 7 tercios. Y de acá vamos a despejar el valor de k. Vamos a pasar todo este denominador multiplicando y 7 tercios lo podemos pasar, va a quedar multiplicando, lo podemos pasar dividiendo o multiplicando el inverso. O sea, quedaría este 1 por 3 séptimos, quedaría 3 séptimos igual a 1 menos k sobre 7. Acá podemos pasar menos k sobre 7 sumando y 3 séptimos restando, quedaría k sobre 7 igual a 1 menos 3 séptimos. Hagamos la resta. Queda entonces 7 séptimos menos 3 séptimos son 4 séptimos. Acá podemos simplificar el 7 con el 7 y llegamos a que k tiene que valer 4. Corroboramos con la respuesta y seguimos con el siguiente ejercicio, chicos. Punto 3, chicos. El valor de A que pertenece a los reales tal que el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión vale 2. Bueno, vamos a determinar cuánto vale A para que este límite valga 2. Si nosotros evaluamos en 0, acá me quedaría 0, acá 0 más 1 es 1, pero el logaritmo de 1 es 0, por toda la cantidad es 0, por lo tanto en el numerador quedaría 0. En el denominador 0 por toda la cantidad es 0, así que está indeterminado, la indeterminación es 0 sobre 0. Lo que voy a hacer para resolver esta indeterminación es aplicar la regla de L'Hopital. Voy a derivar en el numerador y voy a derivar en el denominador y vamos a volver a evaluar. Y ese procedimiento se repite hasta salvar la indeterminación, ¿sí? La derivada de A por X, bueno, nos da A. Acá la derivada de A es una constante, o sea, quedaría, y acá aplicando la derivada del logaritmo, quedaría menos A sobre X más 1. Y si aplico regla de la cadena, bueno, la derivada del argumento vale 1, así que ahí terminaría por ese lado. Acá lo que vamos a hacer es la regla de la multiplicación. La primera derivada vale 1, por la segunda sin derivar, me va a quedar el logaritmo natural de x más 1, más la primera sin derivar, por la segunda derivada que queda 1 sobre x más 1. Entonces, si volvemos a evaluar nosotros, quedaría acá, fíjense, 0 más 1, ¿sí? Si reemplazamos la x por 0, queda 1. A sobre 1, A. A menos A, 0. Y en el denominador me queda acá el logaritmo natural de 1 que vale 0. Y acá quedaría 0 por toda la cantidad, también es 0, o sea que sigue estando indeterminado y la indeterminación es 0 sobre 0. Así que lo que voy a hacer es reacomodar primero y vamos a volver a aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Voy a hacer esta resta para que sea más fácil, sí, derivar, porque ahora
tenemos que volver a derivar y se empiezan a poner engorroso a veces las expresiones. Voy a buscar común denominador para hacer esta resta. El común denominador es x más 1. Quedaría dividido 1 por a, quedaría a por x más 1, menos a. Eso es lo que me quedaría en el numerador. En el denominador podría multiplicar esta x con este 1 y ya vamos a ver de volver a derivar a partir de ahí. Si no, podemos empezar a reacomodar las fracciones, también podemos hacer eso, que no sé si no lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, si yo vuelvo a derivar acá, tendría que hacer regla la división, acá regla la división, quedaría bastante engorroso eso. Vamos a hacer también esta suma y vamos a ver cómo podemos operar todo esto, ¿sí? Porque el trabajo más que nada es algebraico, no es tan difícil el ejercicio. Queda entonces a por x más 1 menos a. Acá yo podría haber hecho distributiva ya que estaba, bueno, lo hacemos en el siguiente paso. Acá si busco como un denominador x más 1, esto quedaría de la siguiente forma. Acá la raya de quebrados principal, acá quedaría x más 1 como común denominador y dividido 1 por el logaritmo queda x más 1 multiplicado por el logaritmo de x más 1. Y acá queda, bueno, más x. Fíjense que al hacer esto yo puedo simplificar x más 1 con x más 1 y eso me va a simplificar bastante a la hora de derivar, ¿sí? Entonces, acá hago la distributiva, queda ax más a menos a. Fíjense que también ahí podemos simplificar. Y en el denominador me queda x más 1 por el logaritmo natural de x más 1 más x. Simplificamos acá y volvemos a aplicar L'Hopital. La derivada de ax es a. ¿Ves? Ahí me quedó una constante en el numerador. O sea que en este paso ya se salva la indeterminación. Y en el denominador quedaría, entonces, hacemos la regla de la multiplicación acá. La primera derivada que vale 1, por la segunda sin derivar. O sea que quedaría logaritmo natural de x más 1. Más la primera sin derivar por la segunda derivada que nos da 1 sobre x más 1. Y por otro lado, la derivada de x, que sería el otro término, ¿no? Más 1, la derivada de x. Acá podemos simplificar, volvemos a evaluar, sabemos que este límite tiene que valer 2, ¿no es cierto? Ahora, si volvemos a evaluar, acá esto va a tender a 0, porque queda 0 más 1, el logaritmo de 1 tiende a 0, y acá nos quedó solamente 1. Entonces, en limpio, lo vamos a seguir acá porque me quedé sin lugar, en limpio me está dando que a, ¿sí?, sobre, todo en el denominador acá me quedó 0, acá quedó 1, más 1, ¿sí? Porque acá este término dio 1, más 1, 2. O sea, quedaría a sobre 2 igual a 2. Pasamos el 2 multiplicando y terminamos el ejercicio. A vale 4, chicos. Vamos con el siguiente. Bueno, muy bien, vamos con el cuarto punto. Dice si f de x es igual a 2 más x cuadrado más la integral definida entre 0 y x de e elevado a la c por t diferencial t, hallar c, que pertenece a los reales, de manera tal que el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de x igual 0 sea, bueno, justamente el polinomio que nosotros tenemos acá. Vamos a anotar el polinomio de Taylor. Y fíjense una cosa, ¿sí? El coeficiente que multiplica la x de grado 1 no es otra cosa que la derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial, ¿sí? Esto vale 1. Y mirando acá, el término que acompaña, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, bueno, la derivada segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial tiene que ser igual a 2. Y lo dejamos por ahí esto picando, ¿sí? Porque ahora vamos a plantear la derivada de f de x. Nosotros tenemos que f de x es igual a 2 más x al cuadrado más la integral entre 0 y x de elevado a la c por t diferencial t. Entonces, si nosotros derivamos acá, me queda la derivada de 2 que vale 0, la derivada de x cuadrado que es 2x, más la derivada de esta integral, ¿sí? ¿Y a qué es igual todo este término? Y bueno, por el teorema fundamental del cálculo, esto es igual a e elevado a la c por x, ¿sí? De esta forma, nosotros ya sabemos que la derivada
en x, si la evaluamos en 0, la primera derivada evaluada en 0, nos va a quedar 2 por 0, 0, más e elevado a la c por 0, más e elevado a la c por 0. Y c por 0 es 0, o sea que acá no me dice nada, no me permite calcular el valor de c, porque esto aquí tiene que ser igual. Nosotros ya dijimos que la derivada evaluada en 0, fíjense desde acá, si nosotros despejamos, ¿cuánto vale? La derivada evaluada en 0, 1 factorial es 1 por 1, 1. Esto tiene que ser igual a 1. Acá c puede tomar cualquier valor, porque cualquier número por 0 me va a dar 0, e a la 0 vale 1. Está bien, verifica, pero no podemos determinar lo que me están pidiendo, que es el valor de c. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, primero, ya que estamos acá, calcular cuánto vale la derivada segunda evaluada en 0. 2 factorial es 1 por 2, que es 2, pasa multiplicando, nos da 4, ¿no? Entonces, si nosotros ahora calculamos la derivada segunda, la derivada de 2x vale 2. Y la de e elevado a la c por x vale e elevado a la c por x por la derivada del exponente, aplicando la regla de la cadena, que quedaría por c. Y todo esto, la derivada segunda, evaluada en 0, quedaría entonces 2 más e elevado a la c por 0 por c, y tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 4. Entonces, igualamos a 4 y acá sí vamos a poder despejar, ¿sí? E elevado a la c por 0 es lo mismo que a la 0, por lo tanto esto vale 1. O sea, 1 por c nos queda c. El 2 pasa restando y de esta forma obtenemos lo que nos están pidiendo. Nuestro valor de c, acá constatamos, terminamos con este ejercicio. Vamos con el siguiente. Las integrales que permiten hallar el área de la región limitada por las curvas igual al módulo de x, y la otra función, que es 2y menos x igual a 3, son. Y tenemos, bueno, que plantearlo, no tenemos que hallar el área, ¿sí? Tenemos que ver cuáles de estas expresiones representan, ¿no?, al área. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia, bueno, ver con qué funciones vamos a trabajar. Igual módulo de x. Recuerden que el módulo de x, ¿sí?, lo podemos abrir como una función particionada. Podemos, por definición, va a ser x si x es mayor o igual a 0, o va a ser menos x si x es menor a 0. ¿Sí? Esa es la definición de módulo. Entonces tenemos por un lado esta función, y por el otro lado tenemos una función que dice 2y menos x igual a 3. Vamos a despejarla ahí. Vamos a pasar la x sumando, quedaría 2y igual a 3 más x, y el 2 dividiendo. Entonces queda, si pasamos dividiendo y distribuimos, queda 3 medios más 1 medio de x, ¿sí? Y acá entonces tenemos nosotros nuestra función lineal. Hagamos un bosquejito, si queremos, del gráfico, como para orientarnos. Tenemos la función módulo y tenemos una función lineal creciente con ordenada de origen positiva. Es una cosa así. Y a nosotros nos están pidiendo el área encerrada. Entonces, esta rama corresponde a menos x, ¿no? Voy a igualar esta función con menos x para encontrar el valor de abscisa donde se cruzan. Y después esta misma función la voy a igualar a x para encontrar el otro valor de abscisa, para tener entre qué valores tenemos que plantear las integrales. Entonces, si esto lo igualamos a menos x, dijimos primero, ¿sí?, quedaría de la siguiente manera. Voy a pasar la x sumando y el 3 medios restando, para que quede positivo, para que queden las x positivas, que es lo que más me interesa. Acá, si nosotros sumamos, serían 2 medios más 1 medio, 3 medios de x igual a menos 3 medios. Y bueno, el 3 medios que está multiplicando pasa dividiendo, o multiplicando el inverso, me queda menos 3 medios por 2 tercios. Al simplificar me da menos 1, ¿sí? Eso por un lado. Hagamos el mismo planteo, pero ahora igualando a x. Lo hacemos por acá. 3 medios más 1 medio de x igual a x. Ahora sí voy a pasar 1 medio de x para allá, para la derecha. Quedaría x menos 1 medio de x. Hacemos la resta, esta resta me da 1 medio de x. Y bueno, el 2 pasa multiplicando, me va a quedar 3 medios por 2, me queda 3, ¿sí? Entonces, entre estos valores yo tengo que plantear la integral. O sea, la integral, tendríamos que plantear la integral definida, fíjense, entre menos 1 y, fíjense acá, ¿no?, y 0, porque yo voy a trabajar esta rama y esta hasta 0, y de acá voy a trabajar la otra rama del módulo. Entonces voy a hacer la integral entre menos 1 y 0 de
techo menos piso. El techo es esta lineal, el piso es menos x. O sea que quedaría 3 medios más 1 medio de x menos x diferencial x. Más la integral entre 0 y 3. Ahora, ¿sí? El techo sigue siendo el mismo, pero el piso pasa a ser x. Entonces quedaría techo 3 medios más 1 medio de x. Acá hice lío porque sería techo menos piso y el piso es negativo, o sea que sería menos menos x. Acá sería más, quedaría, ¿sí? Y acá techo menos el piso, siendo el piso x, acá sí queda menos x, ¿sí? Bien, operamos y ya buscamos cuál es la expresión, cuál es la respuesta. Acá hacemos 1 medio de x más x serían 3 medios de x. Más 3 medios, todo esto diferencial x, más la integral entre 0 y 3, acá 1 medio de x menos 1, quedaría menos 1 medio de x, más 3 medios diferencial x. Vamos con las opciones. La opción que indican acá como correcta es la integral entre menos 1 y 0, 3 medios de x más 3 medios, diferencial x entre 0 y 3. Perfecto, chicos, es exactamente lo que nosotros encontramos. Seguimos practicando. Punto 6 dice el área delimitada entre el gráfico de la función f de x igual a raíz de x, su recta tangente en el punto 9 f de 9 y la recta de ecuación x igual 4 se calcula mediante y tenemos que elegir la opción correcta. Vamos primero a determinar la recta tangente, ¿sí? Vamos a ver cuál es el punto de tangencia reemplazando el 9 en f de x, porque el punto es en común, tanto para la función raíz de x como para la recta tangente. O sea que si calculamos f de 9 me queda que la raíz cuadrada de 9 vale 3, ¿sí? Entonces, ya teniendo el punto, que es el punto 9, 3, vamos a determinar entonces la pendiente de esa recta tangente, para lo cual vamos a derivarla a la función. Nosotros tenemos f de x igual a la raíz de x. La derivada nos da 1 sobre 2 raíz de x. Y si ahora evaluamos en 9, me queda 1 sobre 2 raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 vale 3, por 2 son 6, quedaría un sexto. Acá tenemos entonces la pendiente de la recta tangente. Entonces, si y es igual a mx más b, m lo reemplazamos por un sexto y a x y a y por las coordenadas del punto. Cuando x vale 9, y tiene que valer 3. Acá podemos simplificar, dividimos por 3, quedaría 3 medios, ¿no? Y bueno, el 3 medios lo podemos pasar restando, 3 menos 3 medios, y bueno, eso nos queda 3 medios. Y ahí tenemos entonces la ordenada al origen. La recta tangente es igual a un sexto de x más 3 medios. Vamos a hacer un bosquejo del gráfico para acomodar la información, para orientarnos. Tenemos la función raíz de x, tenemos la recta tangente, que fíjense tiene pendiente positiva, y sabemos que en 9 se toca, ¿no? O sea que sería una cosa así. Y por otro lado tenemos la recta de ecuación x igual a 4, nos quedaría esta recta de acá. Lo que me están pidiendo es el área que queda encerrada ahí. Entonces, ¿cuál es la función techo y cuál es la función piso? La función techo es la recta tangente, la función piso es la función radical. ¿Entre qué valores de la integral? Entre 4 y 9. Entonces planteamos la integral definida entre 4 y 9 de la función techo, que es un sexto de x más 3 medios, menos la función piso diferencial x. Vamos con las opciones, a ver si ya está acomodado así o lo siguieron trabajando. La integral entre 4 y 9 de un sexto de x, 3 medios menos raíz de x diferencial x. Ahí terminamos con el ejercicio, chicos. Bueno, este punto dice sea f definida por, fíjense, f de x es una función particionada, me pide que calcule la derivada primera evaluada en 1. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar derivadas por definición. Acá tendríamos que plantear en realidad las derivadas laterales, ¿sí? Cuando x tiende a 1 por izquierda y cuando tiende a 1 por derecha, pero en este caso fíjense que les va a dar lo mismo el límite estudiado por un lado y por el otro, ¿sí? Y por otro lado tenemos la imagen
de 1, que es menos 1. Entonces planteamos el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Nos quedaría entonces f de x sería x menos 2 logaritmo natural de x menos 1, todo sobre x menos 1. Y copié esto, ¿no? En lugar de f de x, menos f de 1, menos 1. F de 1 vale menos 1, o sea que quedaría acá más 1. Todo dividido x menos 1. Lo que voy a hacer es, voy a hacer esta suma, porque voy a reacomodar un poco antes de empezar. Seguramente esto va a ir por regla del L'Hopital. Ahora lo vamos a ver. Voy a buscar como un denominador es x menos 1, o sea que acá el numerador quedaría exactamente igual. Todo esto dijimos sobre x menos 1, que dividido por 1 y multiplicado por 1 me queda x menos 1. Y a su vez todo esto dividido por este x menos 1, que sería lo mismo que ponerlo acá al cuadrado, ¿sí? Y bueno, de esa forma fíjense que simplificamos un poco las cosas. Vamos a evaluar primero. Si nosotros reemplazamos a la x por 1, acá me queda 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 0. Logaritmo de 1 vale 0, o sea que en el numerador me queda 0. Y en el denominador, si reemplazo por 1, también me queda 0. Es una indeterminación, 0 sobre 0. Podemos aplicar L'Hopital. Voy a acomodar un poquito más antes de derivar, ¿sí? Así no tenemos tantos términos, porque queda x más x son 2x. Acá me queda menos 2, logaritmo natural de x, y menos 1 es menos 2. Y ahora sí vamos a derivar. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 1. Acá queda la derivada, vale 2. Acá de 2 logaritmo de x quedaría menos 2 sobre x. Y la de menos 2 vale 0. Y en el denominador baja el 2 multiplicando, queda 2 por x menos 1 a la 1 por la derivada de la base. La derivada de la base vale 1, o sea que quedaría de esta forma. Si volvemos a evaluar, ¿qué pasa? A ver, 2 sobre 1 es 2, 2 menos 2, 0. Y acá 1 menos 1, 0. O sea que sigue quedando 0 sobre 0, pero bueno, lo que hacemos es volver a aplicar L'Hopital. Sí, acá vamos a escribir vamos a hacer la resta. La hacemos en un costadito la resta, ¿sí? Así resulta más fácil después la derivada. Si no, tengo que llevar al numerador y después bajarlo, más engorroso. X como un denominador quedaría acá 2x menos 2, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo que este numerador, ¿sí? Esta expresión y esta son equivalentes. Entonces, yo tengo que derivar esto, que sería lo del numerador. Me queda la primera derivada, la derivada del numerador, que es 2. Por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, 2x menos 2, por la segunda derivada, que vale 1, todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado, o sea que quedaría ahí. Eso sería la derivada del numerador. Ahora lo mismo con el denominador. Acá si yo derivo, esto sería 2x menos 2, ¿sí? La derivada de 2x es 2, ¿sí? Y bueno, volvamos a sustituir a ver qué pasó. Si yo reemplazo acá por 1, queda 2 por 1, 2. Acá queda 2 menos 2, 0, pero tengo 2 menos 0, me estaría quedando, todo esto tiende a 2. Y acá sobre 1 es 2, y 2 sobre 2 me termina quedando 1 el resultado, ¿sí? Constatamos la respuesta y bueno, ahí terminamos el ejercicio. Seguimos practicando, chicos. Bueno, muy bien, dice, dada la función que está definida desde el intervalo que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 en reales, tal que la derivada segunda, vamos a ir anotando, es menos 1 sobre coseno cuadrado de x. Y su recta tangente en el punto 0, 0, 0 f de 0, posee ecuación y igual x. O sea, a ver, si esta es la ecuación de la recta tangente de la función f en 0, bueno, yo sé que puedo decir que f' de 0 tiene que valer 1, porque la pendiente de la recta tangente vale 1. Acá tengo un dato que, bueno, ahora después vamos a utilizar, ¿sí? Bien, ¿qué más? Lo que vamos a hacer entonces va a ser integrar para obtener, ¿sí?, la derivada primera, ¿no? Entonces vamos a poner la integral de menos 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial x. Y bueno,
El menos sale de la integral y la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x es tangente de x, o sea que quedaría menos tangente de x más una determinada constante. Pero esto sería la derivada primera. Yo, para poder determinar cuál es el valor de c, puedo valerme de esta información que tengo acá. O sea, si f' de x vale menos tangente de x más c, y bueno, nosotros podemos reemplazar a la x por 0 y a f' por 1. O sea que quedaría 1 es igual a menos tangente de 0 más c. La tangente de 0 vale 0, por lo tanto c vale 1. Entonces ahí encontramos f', que es menos tangente de x más 1. Ahora, si nosotros volvemos a integrar esto, vamos a encontrar f. Entonces la integral de menos tangente de x más 1 diferencial x, bueno, podemos dividir en dos integrales y sabemos, bueno, vamos a escribir, este menos lo podemos sacar, quedaría de esta forma. Más la integral de 1 diferencial x, ¿no? Bueno, la integral de tangente de x, la integral de tangente de x es logaritmo natural de la secante de x, o sea, quedaría menos logaritmo natural de la secante de x, y la integral de 1 sería x, ¿no? Más una nueva constante. Ahora, estoy viendo, vamos a ver las respuestas, a ver a dónde tenemos que llegar. Ajá, fíjense que acá aparece coseno como respuesta y acá secante, pero esto se puede reacomodar de la siguiente manera. Fíjense, nosotros podemos subir este menos acá como exponente, que daría logaritmo natural, y secante lo podemos escribir como 1 coseno de x, 1 sobre coseno de x, que es lo mismo, si son identidades. Entonces quedaría la menos 1 más x. Entonces, si nosotros invertimos acá el argumento, quedaría coseno de x más x. Y de esa forma llegamos a la expresión que nos dieron como respuesta. Así tuvimos que reacomodar un poquito. Bueno, vamos con el siguiente punto, chicos. Bueno, muy bien, vamos con el anteúltimo ejercicio del examen. Dice, sea f, fíjense que el conjunto de salida es el intervalo cerrado, 1, 5, y el de llegada todos los reales, definida, bueno, por esta función que tenemos acá. Y las opciones tienen que ver con el crecimiento y con máximos y mínimos que pueda llegar a tener la función. Obviamente siempre vamos a trabajar dentro de este intervalo, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer cualquier análisis a desarrollar, fíjense una cosa. Si yo reemplazo a la x por cualquier valor, ya sea dentro de este intervalo o por fuera de este intervalo, tranquilamente sería lo mismo. Si yo elevo, me dé lo que me dé acá, elevo al cuadrado, tengo dos opciones, o me da positivo o me da 0, ¿sí? Y la raíz cúbica de un positivo es un positivo, y la raíz cúbica de 0 es 0, o sea que 0... Si nosotros lo analizamos, sería el valor más bajo que puede tomar la función, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos para qué valores daría 0? Y bueno, podemos plantear así. Si esto es igual a 0, resolvemos esta ecuación. Saqué factor común, ¿no? Ahora digo, esto vale 0 o esto otro vale 0. O sea que si x vale 0 o x menos 4 igual a 0, me quedaría x igual a 4, ¿no? Para estos dos valores, la función toma un mínimo y ese mínimo tiene que ser absoluto. Es más, o sea, nosotros estamos trabajando dentro de este intervalo de 1 a 5 y el único valor que está entre 1 y 5 de estos dos es el 4. Entonces ahí tendríamos la respuesta. 4 es un mínimo absoluto, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a seguir con el estudio de esta función. Lo que vamos a hacer ahora es derivarla para estudiar el crecimiento y de crecimiento, ¿no? Y los posibles máximos o mínimos relativos o locales, ¿sí? Con el criterio de la derivada primera. Entonces vamos a derivar la función. Primero la voy a escribir de otra forma para que sea más fácil derivar. Esto, en vez de escribir raíz cúbica y acá el cuadrado, escribo a la 2/3, ¿sí? Entonces cuando nosotros derivamos, nos queda, baja el 2/3 multiplicando, le restamos un grado, quedaría la menos 1/3 por la derivada de la base, ¿no? Por 2x menos 4. Ahí quedaría la función derivada. La voy a reacomodar un poquito
y la vamos a igualar a 0. Saco el menos y el 1/3 lo escribo como raíz cúbica. Quedaría raíz cúbica de x al cuadrado menos 4x por 2x menos 4. Entonces, si igualamos a 0, ¿no? ¿Para qué esta multiplicación valga 0? Alguno de estos dos factores tiene que valer 0. Entonces, si esto es igual a 0, fíjense que me queda un absurdo porque me quedaría 0 es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado menos 4x, y este denominador pasa multiplicando por 0, me queda 0 y 0 no es igual a 2, tenemos un absurdo, ¿sí? Ahora, si igualamos esto a 0, queda 2x menos 4 igual a 0, el 4 pasa sumando, el 2 dividiendo, nos quedaría 2. Acá tenemos un punto crítico, entonces vamos a ver qué pasa en un entorno de este punto crítico para ver si la función está creciendo o decreciendo, ¿sí? Tomemos un valor que esté antes del 2, por ejemplo 1, para evaluar la función, y tomemos un valor después del 2, por ejemplo 3. ¿Sí? Siempre voy a trabajar dentro del intervalo que nos dieron, ¿no? El intervalo de 1 a 5. Yo tuviera que hacer un cuadro de signos acá, lo haría de 1, el 1 está incluido, fíjense que le pegué en el borde ahí, porque era de 1 a 5 el intervalo y acá justo tomé el valor 1, podría haber tomado un valor más cercano a 2, pero para el caso es lo mismo porque está incluido. Entonces, si nosotros evaluamos la función derivada en 1, nos quedaría acá 1 al cuadrado menos 4 me da menos 3, raíz cúbica de menos 3 es un negativo, y positivo dividido en negativo me queda negativo en este factor. Si reemplazo acá, quedaría 2 menos 4 menos 2, negativo por negativo me da positivo. Y con 3 quedaría 9, y acá me quedaría menos 12, también me da negativo, por lo tanto todo esto va a dar negativo, pero acá quedaría positivo, y negativo por positivo es negativo. O sea que la función viene creciendo desde el 1 hasta el 2 y decrece del 3 hasta el 5. Por lo tanto, en x igual 2 que tenemos un máximo relativo, un máximo local. Después tenemos que ver si ese local, si ese máximo relativo es absoluto, porque puede ser absoluto también. Ahora lo vamos a analizar eso. Entonces vamos viendo las opciones. F decrece en el intervalo 1 o 2. Y fíjense que en el intervalo 1 o 2 la función crece, la afirmación es falsa. Y después dice f crece en el intervalo 2, 4. Y fíjense que en 3 la función está decreciendo, por lo tanto ya descartamos esas opciones. Lo que vamos a hacer ahora para ver el tema, acá me dice que x2 es un máximo absoluto, podría llegar a serlo, todavía no estamos en condiciones de responder, tendríamos que tomar los extremos de este intervalo y reemplazarlo en la función. Si a mí me da, ya sea con 1 o con 5, un valor más grande que lo que me da con 2, o sea, este máximo no es absoluto, sino que es local o relativo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer entonces. Vamos a determinar f de 2, porque no lo sabemos tampoco, ¿sí? No sabemos la coordenada en y del máximo local. Vamos a hacer f de 1 y vamos a hacer f de 5. Entonces, hacemos f de 2, quedaría la raíz cúbica de 2 al cuadrado, que es 4, y acá quedaría 4 menos 4 por 2 sería menos 8 al cuadrado, o sea, raíz cúbica de, acá quedaría menos 4 al cuadrado de 16. Vamos con este, ¿sí? Porque no hace falta calcular, con comparar los radicandos ya es suficiente, ¿sí? Si lo hacemos con 1 sería raíz cúbica de 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 al cuadrado, o sea que quedaría menos 3 al cuadrado, 9, raíz cúbica de 9. Y si lo hacemos con 5, quedaría raíz cúbica de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por 5, que es 20, esto al cuadrado. O sea, acá me quedaría 5 al cuadrado de 25, raíz cúbica de 25. Fíjense que este valor es más grande que este, por lo tanto yo tengo el máximo absoluto, lo tengo en x igual 5, y entonces esta afirmación es falsa, ¿sí? La afirmación verdadera era la que habíamos obtenido desde un principio. Vamos con el último punto, chicos.
Y bueno, para terminar, tuvieron un poco de piedad, nos tomaron un ejercicio más sencillo. Dice, la función f de x igual a x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado más x menos 6. Y tenemos que ver el tema de las asíntotas, ¿no? Bueno, vamos a calcular, a determinar todas las asíntotas. Primero vamos a determinar el dominio de la función. Lo que voy a hacer es factorizar el denominador. Fíjense que es una cuadrática. Voy a buscar los ceros del denominador con la calculadora, si no aplican resolvente ustedes. Acá. Esperen que me perdí. Acá, ecuación. Ahí está, sí. A vale 1, B vale 1, C vale menos 6. Me quedaría de la siguiente forma, ¿sí? X menos 2 sobre X menos 2 por este 0. Y acá quedaría por x más 3. De esta forma quedaría factorizado. Entonces, el dominio son todos los números reales menos el 2 y el menos 3, ¿sí? Si nosotros simplificamos x menos 2 con x menos 2, hay que aclarar que eso vale para todo x distinto de 2, porque 2 es un valor que me hace 0 el denominador en la función, ¿sí? Y hay que simplificar, hay que tener cuidado de si no se nos escape eso. Entonces, vamos a plantear el límite cuando x tiende a 2. Es una función racional, o sea, no hace falta por izquierda y por derecha, salvo que tuviéramos que graficar, porque ahí sí nos dice cosas para ayudarnos en el gráfico. Cuando planteamos el límite cuando x tiende a 2, nos quedaría, vamos a escribir primero la expresión. Fíjense que quedaría 2 menos 2, 0, y acá en el numerador y en el denominador quedaría 0 por toda la cantidad, que es 0, o sea, está indeterminado, 0 sobre 0. Entonces ahí lo que sí hacemos es simplificar, acá queda 1 y volvemos a evaluar el límite, ¿no? Quedaría 1 sobre 5. ¿Tenemos asíntota vertical? No, tenemos un punto abierto, ¿sí? Porque para que tuviéramos asíntota vertical tendría que haber dado infinito. Ahora planteamos lo mismo, pero en menos 3. Cuando evaluamos en menos 3, no nos va a quedar indeterminado y ahí sí vamos a tener una asíntota vertical. Porque me quedaría menos 3, menos 2 es menos 5, pero al evaluar acá el menos 3 me da 0 por toda la cantidad 0 y ahí sí nos da infinito y entonces tenemos asíntota vertical de ecuación x igual a menos 3. Y por último vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito para determinar la asíntota, si es que tiene asíntota horizontal. A simple vista salta que sí tiene asíntota horizontal y la ecuación es igual 0. Pero si nosotros lo queremos demostrar, tenemos que plantear el límite, ¿sí? Que siendo riguroso habría que plantearlo en el más infinito y en el menos infinito también, ¿eh? Pero cuando uno ya conoce las funciones hay ciertas cosas que se puede ir saltando, ¿no? Ahora, más que nada porque ustedes tienen que elegir la opción correcta nada más. Si ustedes tuvieran que hacer un examen riguroso, desarrollado, bueno, ahí la cosa cambiaría bastante. ¿Qué pasa cuando yo evalúo en el infinito? ¿Sí? Me queda en el numerador infinito y en el denominador infinito al cuadrado infinito. Entonces, bueno, acá vamos a sacar factor común. Acá podemos sacar x como factor común, quedaría 1 menos 2 sobre x. Y en el denominador podemos sacar x cuadrado, quedaría 1 más 1 sobre x menos 6 sobre x cuadrado, ¿eh? Y bueno, al simplificar y evaluar nuevamente el límite, 2 sobre x va a tender a 0, este también va a tender a 0, esto va a tender a 0. ¿Qué me termina quedando? En el numerador me termina quedando un 1. Y en el denominador me queda x por 1, pero x tiende a infinito, o sea, 1 sobre infinito va a tender a 0. Conclusión, tenemos asíntota horizontal y la ecuación es y igual 0. Vamos con las opciones. Dice, tiene una sola asíntota vertical, x igual menos 3, correcto, y una asíntota horizontal igual 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos la opción correcta. Descartemos el resto. Tiene una asíntota vertical en x igual menos 3 y no tiene asíntotas horizontales. Falso, ¿sí? Aparte, si tiene asíntotas horizontales es una sola, no puede tener más de una, ¿no? No tiene asíntotas. Falso. Tiene dos asíntotas verticales, falso, porque en 2 no hay asíntotas, ¿sí? Así que queda descartada también la última opción. Espero que les sirva este video, que hayan podido hacer un buen repaso antes de rendir el final. Obviamente, en este video no me puse a explicar en detalle cada punto, porque ya a esta altura ustedes ya tienen que manejar todos los temas. Justamente esto sirve para hacer los ajustes
¿sí? Cuando no salen determinados ejercicios, para tener más herramientas, a veces un pequeño artilugio puede ayudarlos a resolver cierto ejercicio. Así que bueno, les deseo muchos éxitos, que la rompan, ¿sí? Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, chicos.